Gratitud que fortalece. Muchos hemos escuchado que el agradecimiento es el mejor antídoto ante los contratiempos. Pero cuando las tormentas se desatan por alguna extraña razón, quizá la misma confusión, nos olvidamos de esta gran lección, la gratitud. Hace poco conocí el testimonio de Corrie ten Boom, una mujer nacida en los Países Bajos que vivió durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial y que ella brindó refugio a los perseguidos por el régimen nazi en esa etapa dura. En su casa, junto a su familia, tenían una relojería y albergaban a los judíos que trataban de escapar de los nazis para salvar sus vidas. Ella por un tiempo desarrolló esta tarea y llegó un momento en donde la descubrieron y tanto a su familia como a ella los esparcieron en distintas prisiones y campos de concentración. En uno de ellos ella se encuentra con su hermana Betsy y empiezan a desarrollar una tarea increíble. Estando en el campo de concentración, ellas se dedicaron a la predicación. Compartían su fe, brindaban esperanza, oración y ayuda a las mujeres de su pabellón. Vivían en condiciones muy precarias y con muchos abusos por este régimen que fue tan dañino para el ser humano, pero su esperanza se mantuvo firme porque mantuvieron una actitud de gratitud. En su momento Corrie no podía seguirle el hilo a la hermana, que ella le decía que agradeciera aún por las pulgas que estaban en las literas donde dormían por las noches. Pero mucho más tiempo después ella descubrió que realmente eso había sido una bendición. Pasó el tiempo, recibieron muchos maltratos como cualquier persona durante el Holocausto, hasta que finalmente llega un momento en donde la hermana de Corrie se enferma y ella en el lecho de muerte tiene una visión. Dios le muestra una casa rodeada de flores y que iba a ser un lugar donde muchas personas iban a recibir sanidad y iban a sanar de todos los traumas de la guerra y que esta tarea la iban a desempeñar Corrie. En su momento la hermana muere, pero Corrie guarda eso en su corazón y también la advertencia que le dejaba que la guerra iba a terminar antes de fin de año. Obviamente, dentro de esa situación no se podía prever, pero finalmente ocurrió. Y Corrie fue y desarrolló lo que el Señor le había mostrado en visión a su hermana. Ella abrió y fundó centros de rehabilitación tras su liberación y mucha gente fue sana a través de esos lugares. Su testimonio es increíble. Aún en el tiempo en que predicó por más de 70 países, ella pudo tener una experiencia de lo que es el perdón y a través de ese perdón sanador, liberador, también poder ayudar a otros a que experimentaran lo mismo. Uno de los guardias más crueles en el campo de concentración donde ella estuvo y que recibió azotes y mucho maltrato, se convirtió a Cristo. Y un día ella lo encontró cuando estaba predicando y visitando lugares y dice que ese abrazo que tuvo con este hombre fue una de las experiencias más trascendentales en donde experimentó el amor de Dios, algo totalmente sobrenatural, porque humanamente es difícil perdonar a quienes nos dañan. Esta historia nos hace pensar en que en medio de las situaciones más difíciles hay una clave para poder fortalecernos en Dios, y es la gratitud. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Por algo Dios nos indica que pongamos la mira en la gratitud. Pero ¿qué hacer cuando no encontramos qué agradecer?
cuando el tormento es demasiado fuerte que no podemos ver nada bueno. Como comentaba Corey en su momento, en el campo de concentración, cuando se quería echar a dormir, sentía molestias, picazones, estaban las pulgas y ella no entendía por qué su hermana le decía, agradece aún por las pulgas. Y lo bueno fue que los nazis en esa época entraban a todos los pabellones, pero al pabellón de la hermana de Corey y ella no entraban. Por alguna extraña razón, ellas siempre se preguntaban por qué será que no vienen. Y ellas pudieron apoyar a un montón de gente, contener, orar y leer la Biblia, incluso que la tenían escondida. Y después descubrió por qué. Por las pulgas. Su hermana tenía razón. Había que agradecer aún por eso tan molesto, pequeño, pero que ni siquiera entendían. Entonces, ¿qué hacer cuando no encontramos qué agradecer? Podemos agradecer por todo, aún las situaciones que nos suceden, y si tampoco podemos ver algo positivo por lo cual agradecer, agradezcamos por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, porque tener el Espíritu Santo habitando en nuestro interior es la mayor bendición de todo el universo. El amor más grande, puro, real, verdadero, poderoso, es el amor de Dios. Y Él nos dejó su Espíritu Santo para vivir dentro nuestro, es su compañía, Él es nuestro consejero, nuestro príncipe de paz y Él es nuestro ayudador. Y si perdemos de vista que tenemos al Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, viviendo y morando dentro nuestro, puede que lo apaguemos. Por eso agradezcamos por el sacrificio que le costó todo a Dios, darse a sí mismo por nosotros. Eso es lo que jamás podrá ser superado. Agradezcamos por la bendición de poder tener al Espíritu Santo, a la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos la superioridad de Cristo en nuestras vidas. Es lo más grande, lo más poderoso, es lo único que puede satisfacer nuestra alma. Es nuestro ayudador, es nuestro consejero, es nuestro consolador. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y cuando empezamos a agradecer, quizá las situaciones externas no cambian, pero cambiamos nosotros, porque en Dios tenemos la victoria. Josué, este personaje de la Biblia, una persona real que existió, él tenía una misión muy grande. Fue el sucesor de Moisés. Moisés había muerto, el pueblo de Dios había vagado por el desierto por 40 años y una nueva generación estaba lista para conquistar la tierra prometida, pero necesitaban un líder para no claudicar como hicieron sus padres. Entonces Dios levanta a Josué tras decirle que meditara en su palabra de día y de noche y asegurarle que si hacía eso iba a tener éxito. Dios siguió exhortándolo a este hombre para ser valiente, pero también para ser consciente que no recaía todo sobre sus hombros, sino que la clave era la presencia de Dios que estaba con él. Y Josué tuvo un encuentro con Jesús. Lo vemos en el capítulo 5 del libro que lleva su nombre, entre el versículo 13 y el 15. Josué y el varón con la espada desenvainada. En otras Biblias dice el comandante del ejército de Dios. Y dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Él tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este hombre le respondió: no, de ninguno, mas como príncipe de ejército del Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Poniéndonos un poco en contexto, habían acabado de cruzar el río Jordán en seco.
tal como lo hizo Moisés con el Mar Rojo, a través del poder de Dios, Josué pudo cruzar también en seco el río Jordán con esta nueva generación. Y cuando se enteraron los enemigos que estaban alrededor, no se atrevían a hacerles frente, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y previo a que Josué y con todo el pueblo vaya a la conquista de Jericó, el comandante del ejército del Señor se aparece cuando él estaba acampando cerca de Jericó. Y acá vemos que este encuentro que tuvo Josué fue muy importante porque él tuvo ciertas actitudes que nosotros también podemos tomar para activar la gratitud en nuestras vidas y para también avanzar. La primera es la reverencia. Josué tuvo un encuentro con la gloria de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos los detalles, nos da la indicación de que él no se encontró con un simple general o un jefe, un comandante o un ser humano. Se encontró con Dios mismo. El jefe del ejército del Señor era Jesús. Los teólogos explican que cuando hay una aparición de Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento, antes de que Él naciera, eso se le llama cristofanía. Y es una manifestación de la gloria de Dios, es una presencia en donde Él se aparece a la gente y tienen un encuentro. ¿Cómo sabemos que es Cristo? Porque dice que Josué lo adoró. Y en otras partes de la Biblia vemos que ningún ángel recibió adoración de los seres humanos, no le permitían, porque el único que recibe adoración es Dios. Josué le rindió los honores divinos y el comandante en jefe del ejército de Dios los aceptó, cosa que un ángel creado no hubiera hecho. Cada teofanía en la que Dios adopta una forma humana prefigura la encarnación donde Dios tomó la forma de hombre para vivir entre nosotros como Jesús, ¿no? Como Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, acá podemos analizar que Josué, en este acto de reverencia, reconoció que estaba frente a Dios y descubrió que había un jefe que era más poderoso que él, que iba a estar listo para guiar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Esta aparición de la gloria de Dios como un guerrero, como un hombre, fue para que se notara, y ese hombre era el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos también reconocer a Jesús como nuestro guerrero, como nuestro Salvador, como nuestro mediador y como Dios. La segunda actitud para activar la gratitud es la de la adoración. La palabra dice que Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Eso es adorar. La raíz de la palabra originalmente da la indicación de inclinarse, de hacer referencia, de justamente tomar esta actitud. Pero va más allá de lo físico, es una actitud del corazón. Y acá vemos que la pregunta que Josué hizo demuestra no solamente un deseo fervoroso de conocer la voluntad de Dios, sino también una disposición y una resolución para hacerla. La tercera actitud que nos activa la gratitud es la obediencia, tal como Josué, cuando él preguntó, ¿qué le manda mi siervo, mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor, Jesús, le contesta, descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Vemos que necesitamos ser humildes, despojarnos del yo y seguir los consejos de Dios, porque sus pensamientos siempre son más altos que los nuestros. Tenemos que esta actitud de obediencia tomarla de forma diaria. Y es interesante esto de descalzarse, lo vemos también cuando Moisés estuvo ante la zarza ardiente. Y me quedé pensando,
¿por qué quitarse el calzado de los pies? En esa época, culturalmente, significaba una señal de humildad, de respeto, eh, y justamente descalzarse quizá era como indigno, pero al hacer esto era que uno estaba como tomando su posición, ¿no? En este caso, reconociendo que estaba en un lugar sagrado, estaba ante Dios, ante la santidad de Dios. Y me quedé pensando también, pero ¿por qué el calzado, no? Y si bien tiene muchos significados en distintas partes del mundo, por ahí en las culturas orientales, los japoneses, las personas de Corea y estos tipos de lugares, eh, se quitan el calzado y después entran a la casa porque por ahí consideran que no es higiénico. Puede tener muchos significados, pero yo le preguntaba a Dios, pero ¿qué me dice a mí, no? Esto de que me descalce hoy en día, ahora, en el siglo XXI. Y entendí de parte de Dios también que el hecho de descalzarse, de sacarnos, ¿no? El calzado, eh, nos limita de alguna manera. Hoy en día, sin calzado no podemos ir muy lejos. Quizá en otras partes del mundo, en otras épocas o en la actualidad, pero por costumbre, están acostumbrados a caminar sin calzado, pero nosotras hoy, hoy en día, iríamos por la calle sin calzado. Iríamos muy lejos, y con este frío también, seguramente no. Entonces, de alguna manera, me llevó a pensar que el quitarme el calzado, eh, en esta etapa moderna y en la etapa en donde vivo, para mí significa cesar toda actividad y reconocer que Dios es Dios. Eso está en la palabra también, que dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Así que necesitamos humillarnos, despojarnos del yo y seguir los consejos de Dios, obedecerlo. Otra actitud es la de la fortaleza. ¿Por qué? Porque más que actitud, quizás una consecuencia. Tomando esta actitud de reverencia, de adoración, de obediencia, es que obtenemos fortaleza. Vemos que Josué, inmediatamente después de este encuentro, toma Jericó. O sea que la obediencia previa en ese acto sencillo de descalzarse fue un primer paso para una conquista superior. Podría en ese momento recibir las instrucciones sobre cómo librar la batalla, que en realidad no la iba a luchar él, la iba a ganar el príncipe del ejército de Dios, porque cuando fueron a conquistar Jericó, Dios les dijo que den vueltas alrededor de los muros, alrededor de la ciudad, calladitos, que no hagan nada y que al séptimo día eh, él iba a ganar. Y así fue, los muros cayeron, ellos no tuvieron que hacer otra cosa que adorar a Dios, y dar vueltas y seguir sus instrucciones, ¿no? La obediencia entonces fue clave. Y eso me hace pensar, como aplicación para nuestras vidas, que obedecer en lo simple, en lo que entendemos, en lo que está a nuestro alcance, nos lleva a ser fortalecidos y obedecer ante desafíos mayores y ver la victoria de Dios. Otra consecuencia es la valentía. Saber que Dios está con nosotros nos hace vivir confiados. Somos libres del temor porque el Espíritu Santo vive dentro nuestro. El poder para vencer está en nuestro interior y el mismísimo Dios está con nosotros. Entonces, nunca nos va a desamparar. Aún nuestros enemigos van a retroceder, como pasó con Josué y el pueblo de Dios. En la Biblia dice que el Señor ayudó a Josué y la fama de Josué se extendió por toda la región, cosa que hasta los reyes de amorreos y cananeos no se atrevían a hacerle frente a los israelitas. Y esto también aplica para nuestras vidas porque Cristo está con nosotros y todos debemos pelear bajo la bandera de Él, la bandera de Cristo, y vencer por su presencia y por su ayuda.
Cristo tenía una espada en la mano, dice en este pasaje, desenvainada. Y eso denota que él estaba listo para la defensa y para la salvación de su pueblo. Entonces vemos que la adoración nos permite escuchar a la voz de Dios. Si la obedecemos somos fortalecidos al comprobar sus promesas y eso nos hace más valientes porque sabemos que Él va delante nuestro como poderoso gigante. Entonces todas estas actitudes producen gratitud en nuestro corazón, porque ya no gobiernan nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ni las presiones externas, sino que el Señor gobierna, porque reconocemos que Él es el jefe, comandante del ejército de Dios, y suya es la victoria. Necesitamos recordarle al alma quién gobierna. Agradezcamos en todo momento a Dios. Si no vemos qué agradecer, agradezcamos por su presencia, por su Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe y suya es la victoria. Vivir sabiendo que lo tenemos todo es la clave, el Espíritu Santo nos llena, entender que esperar que cambien las situaciones externas muchas veces es una trampa, porque lo que mayormente necesitamos es que cambie nuestras actitudes internas, anhelar y buscar hasta encontrar una experiencia más profunda con el Espíritu Santo y decirle al Señor, no me quiero quedar de la misma manera que entré, Señor, yo quiero más de ti. Necesitamos un encuentro con el Cristo revelado. Y en estos últimos minutos quiero compartir algo precioso que puede ser una palabra especial para cada oyente, para cada persona, porque Dios nos habla a través de su escritura y Cristo se revela en cada uno de los libros de la Biblia. Y Él nos quiere hablar al corazón hoy de acuerdo a la situación, la necesidad, el anhelo, lo que estemos necesitando en este día. Es un poema en donde vemos a Jesús en toda la Biblia, lo refleja a nuestro amado Salvador en cada uno de los 66 libros. Y dice así, en el Antiguo Testamento, en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que vive. En los Salmos, Jehová es nuestro pastor. En Proverbios es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que gime también. En Ezequiel, Él es la figura de los cuatro seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es el esposo eterno. En Joel, es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Él lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero foráneo. En Miqueas, Él es el rey que será Señor en Israel. Y Él es nuestra paz. Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión, el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es el obrador de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. En Romanos, Él es el justificador. En Primera y Segunda de Corintias, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozo de nuestro corazón.
En Colosenses, Él es quien habita corporalmente en la plenitud de la deidad. En primera y segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro inminente Rey venidero. En primera y segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el pastor fiel. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es el sumo sacerdote. En Santiago es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En Judas, Él es el Señor que viene en sus millares de santos. Y en Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién es este Jesús? Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el guardián de la creación, el creador de todo, es el arquitecto de todo el universo, el gestor de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es y Él siempre será. Inmóvil, sin cambios, invicto y nunca podremos ver algo superior. Él es santo, Él es justo, Él es fuerte, es poderoso, es puro, sus caminos son rectos, su palabra es eterna, su voluntad no cambia y su mente está en nosotros. Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro guía, Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro Señor y Él es el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Jesús, por todo lo que sos en nosotros. Gracias por mostrarnos cómo activar la actitud de la gratitud, Señor. Gracias porque a través de ella nos fortalecemos en ti, porque tu Espíritu Santo empieza a tomar control. Gracias porque vos sos el comandante en jefe del ejército, el que libra nuestras batallas, el que nos hace victoriosos, el que nos hace libres, el que nos ayuda. Señor, gracias por todo lo que sos, porque todo lo que sos no nos cabe en la mente, en el corazón, y queremos seguir experimentando más de tu Espíritu Santo. Señor, gobierna nuestras vidas, llena nuestras vidas ahora con poder, con gloria, con manifestaciones. Gracias, Jesús, porque podemos acercarnos a ti con un corazón sincero. Gracias porque podemos, así como estamos en esta condición, recibir tu perdón, Señor. Transforma nuestras vidas, llénanos con tu presencia. Avista, Señor, nuestras miradas hacia el cielo, hacia ti, hacia tu poderoso amor, Señor, que lo cubre todo, que lo sana todo, que liberta, que levanta y que da la fuerza, Señor, para dar pasos de fe también y hacernos libres. Señor, ponemos todas las situaciones en tus manos. Te agradecemos por esta palabra, Señor, que está en la Biblia y por la cual vos nos hablás. Gracias, Señor. Te entregamos todo y te agradecemos una vez más por tu Espíritu Santo y por la supremacía de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.